Bueno, vamos a dar inicio a este webinar del día de hoy. Voy a presentar a la doctora Ruth Reina, la directora de gestión urbana. Ella nos estará dando una breve introducción de qué se va a tratar este webinar y además Ale Houston, la arquitecta de Houston, nos estará presentando a nuestro panelista del día de hoy. Adelante, doctora. Pues muy buenos días, les damos la bienvenida a este espacio para dialogar sobre, o hablemos de vivienda y densidad. La vivienda, como ustedes saben, es una forma de estructura de la ciudad y de esta manera las personas habitan y van conformando la ciudad en sí. Eh, la relación entre vivienda y densidad es esencial para planificar ciudades más compactas, sostenibles e inclusivas, para aumentar la calidad de vida y acceso a espacios equitativos. Por eso es muy importante este tema para nosotros de vivienda y densidades. Le doy la palabra a Alejandra Houston, para que empiece este diálogo. Hola, buenos días. Pues a mí me complace mucho presentar a Juan Carral. Él es arquitecto, es un arquitecto interesado en la vivienda y la ciudad. Varias personas conocemos ya su trabajo. Él estudió en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM entre 1995 y el 2004. Su práctica se ha materializado en la colonia Donceles, en Cancún, ¿no? Benito Juárez, donde, junto con su socio, Víctor Evergendi, ha desarrollado una arquitectura que explora nuevas formas de habitar. Su trayectoria ha sido reconocida internacionalmente. Obtuvo el premio Oscar Niemeyer, considerado el premio más importante de la arquitectura latinoamericana. Ganó la Bienal de Quito y ha sido galardonado con medalla de oro en la Bienal del Caribe y medalla de plata en vivienda de interés social. Me da mucho gusto volver a verte, Juan, y bueno, pues ya el tiempo es tuyo. Adelante. Gracias, Ale, ¿cómo han estado? Y gracias, Hugo, por la invitación, gracias por la presentación. Es relevante hablar de esto, es bueno que esté en el discurso de nuestro escritorio, porque además de tener trabajo, es una forma que necesitamos, yo creo, recuperar. Ahorita decían nuevas formas de vida, pues no, yo creo que lo que hemos hecho es recuperar o tratar de hacer lo que yo aprendí de chico y que todos hemos vivido en otras ciudades, que es vivir en una ciudad sin policías, en accesos, plumas, sin edificios icónicos y más bien en un tejido urbano más homogéneo, en donde caminas al parque y caminas por un refresco y caminas tal vez por unas quesadillas. Realmente lo que queremos es no inventar nada nuevo, pero sí inventarnos la forma de lograrlo, porque la ciudad ha cambiado, los medios de producción son distintos, las autorizaciones, las normativas son complicadas, entonces creo que Donceles ha sido un buen experimento, como dices, para probar e intentar eh, poner un modelo a prueba para ver cómo podemos vivir mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por la presentación, gracias a todos por estar aquí. Vamos a comenzar y ya saben que ahí en Instagram me pueden buscar para cualquier duda. Yo esto lo hago con mucho entusiasmo para que se pueda sembrar una semilla, como lo hablo siempre con Víctor, en donde más gente pueda hacer lo que hemos estado haciendo nosotros. Si ya lo hice yo, estoy seguro que pueden hacerlo mucha otra gente. Necesitamos acercarnos al dinero y necesitamos, obviamente, acercarnos a gente en las instituciones, en los colegios, en la política y poco a poco tratar de convencer porque no es tal vez ni tan difícil ni tan caro hacer estos edificios que estamos haciendo, ¿no? Bueno, si les parece bien, voy a compartir pantalla y arrancamos. Me avisan si se ve bien, por favor. Sí, todo bien, ¿no? Listo. Sí, todo bien. Sí, de acuerdo. Dame un segundo. Ya. Bueno, estoy en Cancún, seguramente ya lo saben, pero desde aquí les hablo y desde aquí les platico esta práctica que he podido lograr. ¿Y por qué aquí? Porque seguramente es más fácil hacerlo aquí en una ciudad muy nueva, con muchas carencias, que hacerlo en el centro de Monterrey o evidentemente en el centro de la Ciudad de México, Guadalajara o las ciudades importantes. ¿Por qué? Pues porque están las autorizaciones y el INAH y Protección Civil y los de cultura y entonces no se puede hacer nada al final. O es muy complicado, muy caro y muy tardado y pues terminas tirando la toalla. Cancún nos ha ofrecido un contexto
apto para poder hacer lo que hemos hecho. Esta es una llamada de atención y seguramente una forma de enseñar que a las autoridades estamos en un momento del control total de todo. Y antes no era así. Por eso antes creo que se podía vivir diferente. No sé si mejor o no, yo sí creo que es mejor. Pero el control exagerado de las cosas nos ha hecho tener que caer en una ciudad súper, burocrática, súper complicada de actuar y de intervenir, quitándole además todo el problema que implica como arquitecto buscar el dinero y construir y demás. Entonces, rápidamente, y repito algunas ideas de otras charlas que he dado, pero definitivamente con esta plática me interesa para los que están estudiando, para los que ya salieron, para los que están en las autoridades. Estoy seguro que a través de la densidad podemos tener más trabajo todos porque se necesitan construcciones y hacer vivienda. Aparte de sentirnos útiles, creo que yo me siento un poco más útil haciendo o hablando de Donceles que hablando tal vez de otros proyectos que también los hacemos felices, que es una casa unifamiliar en un campo de golf, ¿no? Bueno, es un esquema de negocio o es un proyecto que nos da flujo para mantener la oficina, pero está bien hacer casas bonitas en los cotos, como le llaman, ¿no? Arquitectos de coto, pero creo que lo que tenemos que es salir a la ciudad a tratar de imprimir nuestras ideas. No es fácil, no ha sido fácil y aparte Donceles es un proyecto súper pequeño, para nada pretendo decir que esta es la forma ni la única en la que podemos ser útiles con la profesión, ¿no? Necesitamos dinero sí o sí para hacer las cosas y yo me he dado cuenta que al dinero le puedes poner una etiqueta muy clara de si es un dinero educado o no educado. Un dinero no educado, no en un sentido snob ni glamoroso, sino un dinero que busca especular y sacar rendimientos lo antes posible. Es más difícil hacer buenos proyectos con esos. Entonces, creo que a través de estos Donceles y otros proyectos que hemos hecho, hemos podido canalizar un dinero educado de forma adecuada para mediano y largo plazo. Por ejemplo, Tulum, lo que está pasando en Tulum, pues, ya se veía venir. Ahorita Tulum no tiene movimiento de nada, están quebrados los proyectos, la gente no tiene rentas. Pues ¿por qué? Pues porque después de la fiesta, pues viene la cruda, ¿no? Definitivamente creo que podemos vivir mejor. La calidad de vida cada vez es más complicada en nuestras ciudades. México es el país número 6 en turismo mundial, creo, ayer lo escuchaba y no hemos podido captar esas divisas o esas posibilidades para imprimirse en la ciudad, ¿no? En vez de que se vaya al bolsillo de un hotelero español, como está lleno Cancún, por ejemplo, ¿no? La escala es muy importante y siempre menciono este libro de Schumacher, que fue un filósofo economista que decía en los ochentas que era más importante detener esta vorágine de conquistar, ¿no? Casi el espacio y voltear a ver los medios locales de producción, la economía de sitio, tus recursos naturales. Entonces, esta idea de con calma, vamos poco a poco, edificios pequeños, muchos, en vez del gran megaproyecto que anuncian como muy platillo cada vez más nuestros políticos. No me cabe duda que la ciudad del siglo XX, es decir, la que se construyó en el siglo XX, en los barrios en donde vivieron tal vez nuestros abuelos o bisabuelos de ustedes, porque tal vez hay gente aquí muy joven, pero yo tengo 49 años, pero en intervenir los centros históricos está bien, pero es un privilegio, está en Lina, los predios están en familias de mucho arraigo, es complicado, pero la ciudad del siglo XX que se expandió, los barrios de los 40, 50, 60, desde los 30, creo que hay mucho que hacer ahí porque ya están absorbidos con la mancha urbana y ahí hay mucho que hacer para regenerar esta idea de la redensificación, la casita del abuelo, el dúplex que vivían los tíos, eso, convertirlo en un edificio de vivienda multifamiliar de 20, 30 unidades en lugar de una casa en un terreno de 1000 metros que pues ya eso suena obsoleta, ¿no? Ya nadie quiere o nadie puede vivir o mantener una casa de esas, me refiero al grueso de la población, ¿no? México sin duda tiene muchísimas posibilidades y la arquitectura, pues sí, la vemos cada vez más como una disciplina matemática, social y menos como este alarde creativo de los genios, ¿no? Para terminar, la idea de lo colectivo y lo grandioso como una suma de individualidades, ¿no? Y cuando digo todo esto, ¿de dónde venimos o de dónde vengo yo? Pues nosotros crecimos en un México, yo nací en el 76, pero cuando estudié y conocí la Ciudad de México, heredamos una modernidad. Sin duda somos, como decía Julio Gaete, estamos condenados a ser modernos en el espíritu de que crecimos viendo o conociendo estos grandes proyectos que hizo el Estado. Con Mario Pani, por ejemplo, aquí, ¿no? Con los multifamiliares, pero también Mario Pani trajo una ley
y pudo hacer vivienda en condominio, como cuando nadie la hacía, ¿no? En México no existía la idea de tener una propiedad allá arriba en el aire, no había una figura legal. Pues Mario Pani hace el primer edificio, eso cuenta la historia, no sé si hubo seguramente esfuerzos anteriores, pero este es el río Guadalquivir y Reforma, el primer edificio gran, moderno de espíritu, sobre todo porque legalmente ya podías tener ahí una propiedad allá arriba y antes no, antes se construía esas casas en renta o esas era una familia, construía y rentaba los edificios, como por ejemplo el Basurto. El Basurto no era un régimen de condominio, era un gran edificio eh, de la familia Basurto, seguramente, en donde rentaba, ¿no? Y era una forma de además de invertir el dinero que tenías debajo del colchón. Entonces Mario Pani, bueno, pues somos sin duda y estamos influenciados por arquitectos de la modernidad como él. Por ejemplo, este edificio que es maravilloso, que está inspirado una sección de un inglés que he tratado de explicar y de compartir porque es genial, en donde si se fijan ahí se llama el 3-2 section, es en tres niveles meter dos viviendas, pero se reparte en el medio nivel. Este tipo de cosas que son mucho más geométrica, me imagino geometría, matemática, eficiencias, me inspiran más que pensar en el último proyecto de Zaha Hadid antes de, ¿no? que partiera de este mundo y de sus formas elocuentes que solamente el dinero árabe puede pagar. Entonces, esto me interesó mucho la arquitectura y esto, cuando lo metes a la vivienda, habla de eficiencia y de calidad espacial. Y esa combinación me parece que con esa tenemos entonces para dedicarnos a lo que nos gusta hacer, que es la arquitectura. Este es un edificio de este arquitecto inglés, Wells Coates, que espacialmente generó un invento increíble, que es el que entras y medio nivel subes y medio nivel bajas para distintas. Entonces, bueno, esto es en México, ahí se ve la sección, vean esta, cuando yo veo esta sección, pues yo digo, pues de aquí soy, aquí me siento muy cómodo explorando en sección los edificios, dando mejor calidad a la vivienda. Entonces, los espacios, servicios y recámaras tal vez no necesitan tanta altura, pero sí las estancias. Entonces, la vivienda empieza a diseñarse a través de, primero, de mucha geometría, de entendimiento del espacio, de una agilidad en tres dimensiones. Y eso, somos herederos de eso, ¿no? De la austeridad, tal vez de Juan O'Gorman. En un país como el nuestro, pues yo veo una torre de estas que diseñan, ahorita les voy a enseñar algunas, y no hemos, pues parece que el gobierno y las instituciones no se quedaron con nada de la modernidad mexicana que construyó un país, nada más, ¿no? La austeridad de Juan O'Gorman, pero también cuando Luis Barragán era un promotor de arquitectura y olvidándonos del Barragán de colores y de muros gruesos y de grandes espejos de agua y grandes clientes, se dedicó a juntar dinero y a hacer unos edificios que construyeron una parte de la ciudad, como la colonia Cuauhtémoc en México, y estos edificios totalmente le Corbusianos, pero buscaba dinero, construía, vendía. Entonces el arquitecto generaba su propio trabajo, pero a través de sus propias ideas. Nadie le encargó a Luis Barragán este edificio, él se lo autogeneró. Esto es en la década de finales de los 20 y los 30, ¿no? O esta glorieta que pues, está el fraccionamiento, venden terrenos y le habla a sus cuates, invita a Max Cheto, a Enrique del Moral, de la Mora, perdón, de la esquina, Augusto Álvarez. Y entonces construyen un pedazo de ciudad. Entonces se vuelve creo que muy divertida la profesión cuando hablas de esto, porque además compartes y compartes, la verdad, tus ideas para que alguien pueda idealmente vivir mejor. ¿Se acuerdan estos estudios de los pintores ahí en la Glorieta Melchor Ocampo, recién remodelados? Entonces, estas son las plantas y son los dibujos que me interesan a mí, mucho más que el último proyecto de vanguardia en Europa, ¿no? Somos herederos de esta tradición moderna y creo que como arquitectos hay que absorberla y ver qué nos toca o cómo podemos darle continuidad. Ni hablar del arquitecto más influyente en toda nuestra generación. Aquí veo varios edificios de vivienda colectiva, puede diseñar desde un biombo de una forma increíble hasta un rascacielos como Reforma 27, ¿no? Alberto Calach, con una claridad de la estructura y un entendimiento de las soluciones constructivas. Entonces, de aquí venimos, de trabajar yo con Javier Sánchez 4 o 5 años y entender cómo puedes generar dinero con la vivienda y la arquitectura, pero también das, construyes una memoria colectiva de cómo poder vivir mejor la ciudad. La ciudad es un recurso que ya no se construye, ya no sabemos construir. Si ahorita nos dan eh, 35 hectáreas para hacer un pedazo de ciudad, no sabemos cómo hacer. Entonces, la ciudad que ya existe
me parece que es lo más interesante y de cómo la arquitectura se nutre de la ciudad y viceversa, ¿no? Entonces trabajé con Javier un buen tiempo, ahí voy admitiendo a la gente, qué buena onda. Este es un proyecto, perdón por las fotos, un proyecto que se llama 13 de septiembre, mi primer crédito hipotecario que saqué, porque aquí está interesante hablar de norma, de dinero, de posibilidades para los jóvenes. Aquí, ¿no? A los 30 años vi que con un ahorro de 100,000 pesos y un préstamo más bien de 100,000 pesos podía sacar un crédito de 900, porque esta vivienda me costó 1,000,000 de pesos, ¿no? Una vivienda igualita a esta. Entonces, con un crédito de 900,000 pesos, pagaba 11,000 pesos al mes, que entre dos, una pareja, cada quien podía pagar de su sueldo la mitad. Entonces, esto veo que cada vez es más difícil, que por el suelo, las autorizaciones, en una parte sí de la corrupción, pero esa no, yo creo que la corrupción en este caso no es relevante. Digo, todos vemos las formas de hacer las cosas a como dé lugar, pero sobre todo el costo de la vivienda se ha encarecido, creo que por el suelo, puede ser que por los materiales, cada vez construir es más caro, pero de repente una vivienda de 1,000,000 de pesos, 1,100,000, era una cosa increíble por ahí del 2004. Y entonces aprendí o me inspiró a que, bueno, la vivienda y la vivienda mínima siempre se va a ocupar. Siempre va a haber mercado para hacer viviendas de 40, 50 metros. Difícilmente podrás rentar o vender. Sí lo haces, pero una casa de 350 metros. Yo prefiero hacer 7 de 50 con ese mismo dinero y meterlas a la ciudad porque hay una demanda brutal siempre por viviendas chicas, ¿no? Entonces ahora nos toca hacer la vivienda chica más flexible y más eficiente que se pueda y mejor conectada a la ciudad. Bueno, creo que todos, no sé, nos ha tocado la experiencia de vivir en la ciudad. La ciudad es una conglomeración de actividades, como bien presentaron ahorita. Ruth dijo, pues claro, es la gente, pero es el aspecto físico, es unos sobre otros, en donde siempre a nivel de cancha pasan cosas. Y esta ciudad que se formó sin reglamentos, que es muy rica por un sentido, que es caótica por otro, pero que sin duda es mejor que la que hacemos hoy, ya no se puede construir. Hoy florecen los desarrollos del suburbio con tierra económica, llenos de bardas, ¿no? Llenos de plumas y de accesos, de control. Un modelo de suburbio americano de los ricos, cuando lo traes a la gente de menos recursos, es ridículo que la gente de escasos de recursos tenga que con un esquema de suburbio que es más fácil administrar que meterlos a la ciudad, pues vivir lejos de tus fuentes de trabajo, con un transporte público deficiente, con una calidad de vida y una vivienda que tal vez no te funciona. Entonces, hay mucho que hacer y la ciudad siempre ha sido una inspiración para, creo que todos, ¿no? Si bien aquí veo un fuerte empuje social de cómo vivir, aquí pues veo que, ¿no? En Florencia, pues la religión construyó esta ciudad, pero aquí el estado es Brasilia. Siempre hay un gran patrón, un gran proveedor de la ciudad, ¿no? Brasilia, en finales de los 50. Y luego también la gente ¿cómo nos adecuamos, por ejemplo, aquí alrededor de la música y de un espectáculo que es quemar una escultura al centro de este desierto, ¿no? Burning Man. Y luego la ciudad que pensó también Le Corbusier, que por suerte no se hizo, el gran arquitecto del siglo XX, que equivocado estaba, de demoler el patrimonio histórico de París, que olía feo y estaba húmedo, para construir sus torres de vidrio de hormigón armado, en donde, imagínense, el grave error, por suerte no accedieron en París en su momento. Bien que mal, qué bueno que construyó 4 o 5 unidades habitacionales, pero su visión de la ciudad, definitivamente ya aprendimos que tampoco es la correcta, ¿no? Hoy estamos en un momento en donde el dinero fluye muy rápido, ¿no? Y pasan, con las reservas territoriales pasan estas cosas, ¿no? Un desarrollo inspirado en el ADN o el golf como un pretexto de vivir mejor. Y la esquina, ¿no? La esquina de Puerto Vallarta del edificio que se construyó con una licencia y que hizo un ingeniero, pero que construye ciudad, ya no existe, no hay forma, no hay reglamento, parece como de replicarlo. Al menos te podría decir que en las ciudades que conozco y que he trabajado, pues que las restricciones, que el automóvil, que la densidad, ya no puedes hacer estos edificios. Y estos edificios es justo lo que tenemos que hacer. Esta es una esquina en Puerto Vallarta. Y mientras antes los edificios por sí mismos construían el espacio público, ¿no? Hoy los edificios se dan la espalda y ya no existe la concepción de espacio público, ¿no? Esto es clarísimo. Esto era como la ciudad de antes y esta es la ciudad de hoy, en donde no quieres ver al vecino y el espacio público es de alguien, o es del fraccionador, o es del gobierno, pero nadie le pone el cariño que requiere, ¿no?
Nos olvidamos por completo de los grandes proyectos del Estado, voy a hablar de los más importantes, pero hubo muchísimas unidades habitacionales, ¿no? Esto es Tlatelolco, vean la mancha verde, cómo se ve en la ciudad, 12,000 viviendas con una zona prehispánica, con oficinas, ¿no? La unidad de Independencia, que no se ve, con la maravilla de recurso vegetal que hay, o el centro presidente alemán, que ya todos conocemos y que pues, es un paradigma, y que ahí sigue paradito, gracias a su forma en Z no se cayó, seguramente si hubiera sido un solo bloque ya se hubiera caído, pero como la geometría de la estructura lo ha mantenido. El Rosario, la unidad, 18,000 viviendas, una de las últimas unidades que hizo el Infonavit, y en donde se sigue viviendo muy bien, y en donde hoy las viviendas suben de valor, ¿no? O la unidad, creo que este es Presidente Kennedy, en donde el espacio público, en fin, ¿no? Pero de pronto hoy de moda están estas viviendas del bienestar que no sabemos cómo, ni cuándo, ni en dónde las van a hacer. Y aquí ya empezaron aquí con 8,000 viviendas en Quintana Roo. Y es la política de cumplir la cantidad más no la calidad, ¿no? Es cómo le hacemos para cumplir, ¿no? No hemos aprendido ni heredamos nada de las políticas de vivienda, ni las hemos podido adaptar a un siglo XXI más mixto, más diverso, pero seguimos pensando que las viviendas del bienestar van a ser como los seres en Puebla, atrás las rejas, repetir una casa y cumplir, el chiste es cumplir la meta, ¿no? Los Reyes en Puebla, vean esto. Y hay la otra, ¿no? La otra es los grandes megaproyectos con los que los gobiernos se paran el cuello, que yo digo de broma aquí en la ciudad, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Esta idea de abandonar a la banda y a la ciudad en pro de buscar estas cosas, pero pasa en todos lados. Esto es en Chihuahua, esto es en Cancún, esto es en Aguascalientes y en todos está metido el gobierno, ¿eh? Y ahí van, ¿no? El gobierno quiere edificios altos, exclusivos, que especulan, que violan usos de suelo. Que decir, en Tuxtla, es que en donde sea, que me ha tocado ver, además este edificio de Tuxtla ubica, ¿no? El fusilazo a la torre de César Pelli. Entonces, me da pena hablar de un México que olvidó esto, olvidó los grandes edificios que administraba el Estado, ¿no? Y la unidad de Iztacalco, con un lago que en el temblor se fue el lago. O sea, hasta eso nos ha tocado mala suerte, ¿no? Unidad La Esmeralda. Y así hay varios muy interesantes sobre vivienda. Les recomiendo mucho seguir a Álvaro Berúben y a Graciano Brau en Guadalajara, que tienen esta iniciativa que se llama Cívico. Cívico es el Centro de Investigación de la Vivienda Colectiva o algo así, de la cual también formamos parte Víctor y yo de cuates, de decir, les ayudamos, vamos. Tenemos que poner en discusión de todos y promover los proyectos que se hicieron hace años, porque son mejores, mucho mejores de los que se están haciendo hoy a nivel vivienda, ¿no? Entonces, vivienda mínima siempre me ha interesado después de entender el esquema del negocio de que con 100,000 pesos de ahorro y un crédito de 900 yo podía hacerme de una vivienda que iba a subir de valor en el tiempo y tal vez la vendes después. Es decir, claro que te montas un sistema capitalista de mercado porque en ese estamos. Yo no voy a cambiar el sistema ni me interesa, al contrario, es cómo le hacemos para hacer las cosas lo mejor posible en este sistema. Entonces, bueno, es un edificio que hicimos en 2008 de 48 metros cuadrados, 15 unidades pensando en esta sección de cómo dar más altura en tu salita comedor, menos altura en tu baño recámara. Y luego me fui a vivir a Cancún después de estudiar. En Cancún, pensando en cómo, o decir, bueno, me interesa la ciudad, ¿cuál es la ciudad que necesitamos? O cuál es esto siempre la pongo. La ciudad que necesitamos es esta, es la que tiene patios o jardines, parques interiores. Es decir, que no hay una calle entre el edificio y el parque, ¿no? Este es un parque interior, como las supermanzanas de Barcelona, ¿no? De Cerdá. Pero también la ciudad necesita estacionamientos subterráneos y tal vez un transporte eficiente, pero también necesita banquetas anchas y toldos hacia la calle, pero también pasajes comerciales por el cual llegas a tu vivienda y plantas bajas activas, más públicas, en donde la gente entra y sale, tal vez a trabajar o a lavar o a convivir o gimnasios o a uso de azoteas. Pero sobre todo la ciudad ideal o la cuadra ideal es esta, que yo no veo que tenga bardas, ni que tenga plumas, ni policías, ni torres, ¿no? Es la ciudad, creo que es una ciudad de escala baja, muy alta en densidad, definitivamente mezclada en usos, mixta y sobre todo diversa. Pasa mucho y la gente se para el cuello pensando en que compró estos
cinco o siete predios a alguien y los fusionan y hacen un edificio de ese largo en vez de hacer siete edificios diferentes. Entonces la escala de la ciudad es esta, esa es la que puedes caminar y encontrarte cosas mientras vayas caminando y no sea una barda porque un cuate con mucha lana pues, compró, tiene los medios para hacerlo y qué bueno que los tenga, pero en vez de pensar en siete edificios diferentes y en una escala de barrio, piensa en un gran edificio como pasa en Guadalajara y pasa en toda la ciudad y creo que le hace en la torre al ADN del barrio, que yo le digo, ¿no? Densidad es palabra clave si queremos, además de tener trabajo, generar algo con la ciudad. La ciudad es la gente la que genera la ciudad, no son los edificios ni son los parques. Cada vez veo más parques en Cancún que no tienen gente, edificios altos que no se venden. Estamos en una crisis, pero no nos hemos dado cuenta que urge cambiar la forma de pensar y sobre todo hay que bajarle un poco a esta idea de la vanguardia, ¿no? Queremos poner a México en la vanguardia con un parque a la que no va gente, con una torre que la diseñan unos cuates de Nueva York y no se vende por cara, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es cómo de la casa unifamiliar convencemos a todo mundo de hacer el pequeño edificio multifamiliar. Ese es el gran cambio, pero ahí no termina. El chiste es cómo dos edificios multifamiliares generan un espacio entre ellos que le llamamos público y que tiene cierta calidad que te guste vivir ahí, porque lo que pasa abajo te beneficia y mutuamente. Si abajo hay un café, tú consumes y el café se beneficia de que tú bajes. Entonces, no hay de otra. Eso es lo que hemos podido implementar poquito a poco y muy a escala muy pequeña con el grupo del cual orgullosamente formo parte, que es el grupo que tengo con Donceles, con Víctor Evergenji, mi socio, y algunos socios de México, de la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué la densidad? Por negocio, primero que nada. Y luego en este libro que tenemos, es clarísimo cómo, primero, rentas mejor y vendes mejor siempre compactando y por metro cuadrado. Y siempre hay este mal entendimiento de la densidad, y ahorita se los voy a enseñar por qué. Entonces, Cancún es un reflejo de lo que pasa en todo nuestro país, ¿no? Es los de afuera y los de adentro, ¿no? Los que pueden contra los que no, los que eh, gozan de ciertas cosas contra los que no, ¿no? Pues entonces nos metimos del lado derecho a construir, ahí se ven un par de edificios, son edificios de 4 pisos contra casas de 2, ni siquiera es una escala tan fuerte, ¿no? Pero lo que veo en los municipios que me ha tocado ver es que el primer error es que la densidad la ven por viviendas. Si se fijan en este diagramita, es la tesis de por qué nuestras ciudades no se han logrado desarrollar, según yo. Claro, México ya creo que tiene unas normas muy avanzadas, la Ciudad de México, en donde dicen la densidad que tú quieras, haz lo que quieras, coches no se necesitan, pues, puta. Claro que hay un movimiento inmobiliario importantísimo, pero muchas de las ciudades que no son la Ciudad de México dicen, oye, tantas viviendas por hectárea, pero es que no es por viviendas, porque arriba hay 3 viviendas con 20 personas o 15 personas, y abajo hay 12 viviendas con las mismas personas. Entonces, definitivamente necesitamos hablar de vivienda de densidad de habitantes por hectárea y no de viviendas. Porque lo de arriba no te transforma un barrio, pero lo de abajo sí te transforma un barrio. Al final, el número de WCs podría ser el mismo, o el número de cajones de estacionamiento es el mismo. Fíjense cómo arriba tenemos 3 viviendas, 9 cajones y 20 personas. Y en el de abajo tenemos los mismos 9 cajones, porque de esas 12 viviendas, 3 no necesitan ni quieren cajón. Y entonces, la diferencia de este diagramita es que el de arriba no va a generar nada en la ciudad más que continuar con esta política de casas habitacionales o de depas muy grandes, definitivamente para un mercado alto ¿no? y residencial, pero el de abajo sí puede impactar. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender la palabra densidad, lo que significa, ¿no? Donceles es un polígono de 20 hectáreas de 1.150 casas que se construyó en los 80s. Y lo negro, las manchitas negras son predios de 90 metros cuadrados. Cuando están más anchos es que son dos o más largos que son dos, pero el predio tipo es de 6 por 15. Y es lo que hemos estado construyendo, sin un plan maestro, al contrario, conforme vayas pudiendo conseguir la casa, invitar al dueño a que sea parte tuyo, comprarla, si está abandonada, recuperarla, buscar en el registro público de la propiedad. Entonces, creo que donde más hemos concentrado en esta parte de la derecha es la plaza que hemos hecho aquí y hoy la plaza que tenemos aquí, les vamos a enseñar alguno. Pero básicamente un poco no a la mala, pero a la no me di cuenta al principio y luego ya cambió,
cambiar la normativa para poder hacerlos. Empezamos haciendo un edificio que yo decía, vamos a un edificio donde el terreno es barato, donde no vamos a hacer jaladas arquitectónicas, simplemente hagamos una vivienda que sea muy flexible, que la pueden usar para oficina, que un día puede ser un lugar, un taller, otro día puede ser vivienda, en fin, oficinas. Y entonces hicimos un edificio y luego conseguimos otro, pero luego conseguimos otro y entonces la vivienda por sí sola, pues no regenera, no hace nada. Lo importante es lo que pasa a nivel de cancha en la ciudad. Entonces pusimos un café, pero luego un bar, entonces pusimos oficinas, pero luego un gimnasio y luego la lavandería. Entonces las plantas bajas activas, 3 o 4 niveles de vivienda y atención al espacio público entre los edificios. Con eso hemos empezado a generar una dinámica social que además beneficia a todos los demás sin meternos en su propiedad privada. Jorge Mario Jáuregui en las favelas decía, hay que meternos al espacio público y no a la propiedad privada, no podemos intervenir y a través de eso mejoramos que la célula, que se regenere, que tiene toda la razón. De alguna forma nosotros, metiéndonos a la propiedad privada y relacionando nuestros edificios con banquetas, andadores, plantas, etcétera, se ha valorizado todo lo que es amarillo, que es la propiedad privada que no es nuestra, ni nos corresponde entrar. Entonces, Donceles tiene la idea de o compras la casita o consigues la casita, el dueño la aporta y se construyen 4 pisos de vivienda, o la casita que está en andadores y no entran máquinas para construir, se remodela y se amplía, ¿no? Y claro, hemos logrado todo tipo de trucos en donde el diseño radica, por ejemplo, en que una vivienda se parte en dos. Esa vivienda que ven ahí, si yo pongo la puerta aquí, no sé si se ve mi manita, pero si yo pongo la puerta aquí, se vuelve una vivienda de 2 recámaras. Pero si muevo la puerta o no pongo esa puerta, se vuelve una vivienda que tiene 2 viviendas en sí. Entonces, claro que el diseño hoy radica en todo tipo de trucos para poder lograr la mayor densidad posible, porque todo está muy caro y porque nos interesa. Yo prefiero hacer 2 viviendas de 50 que una de 100, o una vivienda de 30 y una de 50, como es este caso, que una de 80, ¿no? Entonces, ha sido un poco entender la norma, saber que la vivienda chica es más accesible en precio también de renta. Entonces, una buena vivienda de 32 metros puede cumplir las necesidades de una pareja o de una persona que se está saliendo de casa, por ejemplo, ¿no? Y que tiene un ingreso fijo de un empleo. Entonces, son rentas, tenemos desde 6 hasta 12,000 pesos rentas, ¿no? Ahí se ve Donceles con algunos de los edificios. Y lo que es que yo mismo me sorprendo y no sabía ni cómo lograrlo, es que el cambio ha sido increíble. O sea, estas 2 ventanitas de aquí son estas dos que ven aquí. Invirtiendo espacio público, metiendo algunas funciones en planta baja que no son de vivienda, que ofrecen un servicio al barrio, que muchas veces está subsidiado. Tenemos oficinas o tenemos, oficinas no, porque producen dinero, pero comercios que generan algo para el barrio, subsidiamos la renta, bajamos la renta. ¿Para qué? Para que se animen a venir acá y la Donceles, pues no es Mazarik, ¿verdad? Ni tampoco es una calle muy elegante del centro de ahí de San Pedro. No, el flujo de gente es poco, entonces subsidiamos algunas rentas, pero es importante que estén abiertos esos comercios y que poco a poco la gente misma que vive aquí, ahí y los nuevos habitantes como nosotros empiecen a usar estos programas. Por ejemplo, esto, ¿no? Que hoy lo tengo cerrado, pero fue una taquería una vez y un café. Bueno, tenemos que echar a andar esto. Pues ¿cuánto? Yo les digo, páguenme 1,000 pesos de este espacio, vénganse, produzcan su comida corrida acá y vénganse para acá. Es activar la planta baja a como dé lugar, ¿no? Ahí está el antes y el después de un edificio que costó pues, 6,000, 7,000, 6,000 pesos metro cuadrado, creo que costó este edificio, claro, hace 10 años. Eh, o esto, planta baja y luego un cuerpo de vivienda con una pequeña inversión al espacio público, o esta ampliación de casita que se convirtió en nuestra oficina un par de años, o la casita abandonada que el dueño se fue, no sé qué, pues compramos y se convierte en un edificio de planta baja. A ver, muchas preguntas. ¿Pero qué es con los coches? Bueno, pues en las licencias metemos los coches y luego los sacamos. La gran diferencia de esto es que no hemos vendido, no tenemos un propietario que me dice, quiero mi cajón. Yo, siendo el propietario con el grupo, decimos, sí, ahí van los cajones para licencias y luego pues resulta que los se pusieron de acuerdo los del edificio y no quieren cajones y entonces van a ocupar un local, porque además el uso de suelo actual es mixto de barrio. Podemos meter comercios. Entonces sacamos los coches y se convierte en un pequeño local, que en este caso hoy hay una cosa deportiva y una de terapias físicas, ¿no? Ahí está el box. Y siempre pensando en la sección, hemos hecho viviendas de 30, 55, 60 metros, en donde un tapanco puedes meterte a dormir allá arriba. Es decir, no es la vivienda típica de la recámara cerrada.
y compartimentada, ¿no? Creo que esto que todo les platico se concentra en este proyecto que tiene 4 terrenos desarrollados con una plaza, oficinas y comercios en planta baja y se vive muy agradable. Nos olvidamos del coche, las plantas bajas activas y es muy agradable este espacio porque además, pues los árboles han crecido, cambia la temperatura definitivamente caminando por ahí. Porque pues, la vegetación te hace sombra y ahí puede suceder desde un concierto hasta un meeting de la gente, las reuniones de nosotros, un cumpleaños de una vecina. O sea, esta es una plaza abierta que de los 4 edificios decidieron invertir para mejorar, ¿no? Lo que antes era un basurero se convirtió en este espacio que sigue siendo el municipio, pero nosotros lo gestionamos, lo firmamos con vecinos, le invertimos y el edificio se renta mejor gracias a este espacio. Es una inversión al espacio público, ¿me explico? Viviendas en sección, evidentemente gente nueva que llega a un barrio y la pregunta es cómo le hacemos para llevarnos lo mejor posible con toda esta idea de albercas y bueno, a veces hemos abierto las albercas también para que la gente suba y un día se echen un chapuzón. Por ejemplo, no nos da ni nadie nos va a hacer un problema si nosotros decimos, oye, tal día la azotea la va a usar la vecina tal para sus 15 años y hay normas, ¿no? Hola Juan, oye, te perdimos, no te estamos escuchando. ¿Ahí me escucharon o no? ¿Qué pasó? Listo, nos quedamos en el espacio público tan precioso Pero que entonces, armaste con estos dos háganme post edificios. para compartir, por favor. Sí, son tan amables. No me fijé que acabó la. ¿Ya puedo compartir? Ya, ahí está. Ahí está. ¿Se ve? Listo, Ok. Bueno, pues este espacio de 6 terrenos, logramos 2 aportaron los dueños, otros 4 los se pudieron comprar. Y hoy tenemos este proyecto que habla de densidad, socialización, inversión en espacio público, reutilización de aguas pluviales, porque pues, la ciudad tiene una capacidad y de pronto el drenaje, todo eso. En fin, estamos con este proyecto, nos ilusiona mucho empezar a habitar en diciembre. Azoteas habitables, andadores, espacio público, vegetación, plantas bajas activas, flexibilidad de vivienda. em, y bueno, eso es Donceles. Como ven, de lo más importante que no es común en la práctica inmobiliaria es que no es un proyecto de desarrollo inmobiliario en venta. Eso genera dinámicas muy distintas. Nosotros controlamos quién renta, por qué y en cuánto. De esa forma podemos controlar la especulación, el abuso de los Airbnbs, por ejemplo. Se ha construido, no es que es que se ha construido una comunidad automáticamente porque hemos controlado, por ejemplo, las rentas. Si hubiéramos vendido, todo el mundo hubiera puesto Airbnbs y sería un desmadre y estaría en crisis completa la zona, pero nunca más de la mitad son rentas vacacionales. Entonces, invitamos a gente a vivir aquí, a pagar rentas, te digo, desde 6 hasta 12, más o menos. Entonces, eso es Donceles. Ha sido siempre, hay una oposición a la densidad, oposición a los niveles, a la densidad no es construir más niveles, es que metamos más viviendas, ¿no? El ejemplo de 3 viviendas de 200 que suman 600 contra 10 viviendas de 60 o 12 de 50 es clave entender que la densidad no es más pisos, no es más, ¿qué te diré, no? Es simplemente que una vivienda de 200 te dejen partirla en 4 de 50. Y en una de 200 viven 6 o 7 personas y en 4 de 50 viven las mismas 6 o 7. Estamos perdiendo tiempo en una confusión de la norma que no nos ha permitido a los desarrolladores pequeños poder intervenir en las zonas
que lo necesitan, que son las ciudades más abandonadas, más fregadonas, más, porque además ahí el suelo podría ser más económico que en donde está ya todo bonito, ¿no? Entonces, ese es Donceles, y si quieres, aquí puedo parar, o tengo un proyecto completamente distinto de mercado en venta en un predio de 200, o sea, ¿no? En una hectárea, ¿no? Nosotros hemos intervenido 15 predios de 90 metros en 10 años y de pronto aquí tengo que hacer un proyecto de 200 viviendas en una hectárea, como ven, en una zona urbana de Cancún, pero que es selva. Entonces, escucho a Ale o Hugo, si quieren, paramos aquí, hacemos una sesión de preguntas según su tiempo o le damos rápido a este, como quieran. Si quieres, le damos rápido a este y pasamos con las preguntas. Bueno, si bien, gracias. Si bien Donceles ha sido un proyecto con una visión a mediano y largo plazo que genera primero un patrimonio, imagínate, el grupo administra estas viviendas y tenemos un ingreso de rentas para reinvertir en espacio público y hay un presupuesto social para mejoras, para festivales. Queremos hacer de Donceles un proyecto que sea un ejemplo de desarrollo de ciudad, no le voy a llamar inmobiliario, pero la clave está en que no hemos pulverizado la propiedad privada. El único, hay de dos, o que grupos con estas posibilidades lo hagan para no generar la especulación y el desmadre inmobiliario que se ha logrado, o que el gobierno tome la iniciativa de administrar vivienda, como lo hizo hace años. Entonces, tengo algunas recomendaciones, pero este proyecto que voy a mostrar es justo lo contrario. Es un desarrollador que le urge vender, que, ¿cómo le hacemos? Ya me metí, ¿no? 200 viviendas por hectárea. ¿Cómo vamos a desplazar 200 viviendas? ¿Qué le vamos a dar a las viviendas para... Es un proyecto a 5 años, 4 o 5 años. Gané el concurso por lo siguiente. A ver, 100% es una hectárea y creo que es un buen ejemplo de cómo desarrollar una hectárea. Saben que el ejido se partió en hectáreas a raíz de la repartición de tierras por ahí de los 40, de finales de los 30. Dijeron, la tierra es, no sé qué, se expropiaron y el ejido se convirtió en una, no, en un ejido, en una propiedad que es de la gente que vive ahí, que a través de métodos se ha podido hacer propiedad privada, pero se dividió en hectáreas. Entonces la hectárea es una unidad de medida que vamos a encontrar en todas las reservas territoriales de las periferias de la ciudad. Entonces, el proyecto, lo primero es evitar la torre, ¿no? Evitar el icono de aquí yo vivo, ¿no? Como la torre que vimos de Samuel hace rato, es un edificio en fases, no es un edificio de 200 viviendas, son 8 fases, son 8 edificios de 25, pero que en conjunto te hacen un proyecto que esté integrado a un centro que es público y privado a la vez. Ahorita veremos por qué. Ese parque que se ve ahí son 800 metros cuadrados de un terreno de 10,000, por lo menos un 8% que se deja de selva natural y ahí se hace un parque de selva natural a nivel de cancha. Las albercas están un nivel arriba y abajo de todo eso hay una plancha de estacionamiento, por cierto, carísima, pero que el mercado pide y que la ciudad, como Cancún, pide, no hay de otra. ¿No? Hacer este edificio sin ese estacionamiento hubiera sido un gran negocio. Entonces, cumplir los caprichos del mercado y de una ciudad que está planeada para el automóvil es carísimo, ¿no? Entonces yo decía, esta es una esquina de las supermanzanas de Barcelona, ¿cómo le vamos a hacer para tener esto? Pues bueno, a eso le estamos tirando, a un parque que si bien es privado, claro, de 200 viviendas, pues tiene un fuerte público alrededor de él y bueno, es un esquema de U que se abre al este, está a la derecha, porque de ahí vienen los vientos dominantes y tenemos tipologías desde 45 hasta creo que 101. Más de 45, luego mediante un módulo que hicimos 45, 60, 75, 90 más o menos. Y entonces, vean la plancha de estacionamiento, ¿no? Lo que cuesta y lo que implica de tráfico esto, bueno, pues no me voy a detener en eso. Pero lo interesante es el módulo este que se generó en donde 15 metros cuadrados, pues tres módulos te hacen 45, 4, 60, 5, 75, 6, 90. Y esto está bien resuelto en esta crujía de 3 metros 20 libres, con un claro de vigueta y bovedilla de 3,20. Toda la vigueta y bovedilla, toda la de este edificio, toda es idéntica. Y eso pues te habla de una cierta eficiencia de estructural, ¿no? Entonces, no le hagan caso a los precios, pero la idea es que un módulo se va
tu primer fase te dice, oye, se vendieron más amarillas, tu módulo puede hacer que tus ventas te vayan cambiando, tus módulos subsecuentes para tener el producto adecuado que necesita el mercado, ¿no? Entonces, las fases, bueno, las fases, pues una, dos, tres, ¿cómo se forman las fases? Creo que lo que ganó el concurso compitiendo contra arquitectos de vanguardia mexicana es que les dije, yo no creo que tengamos ni tienen el dinero para hacer un edificio de 200. Yo planteo hacer 8 edificios de 25 unidades que en el conjunto te hagan. Entonces el riesgo cambia, el flujo cambia, es toda una dinámica distinta. Tiene otros problemas, pero tener hoy el dinero para hacer un edificio de estos, pues pocas gentes lo tienen, pero es más fácil pensar en 8 edificios de 25. Entonces, si bien el mercado nos pedía seguridad, plumas de acceso, estacionamiento y demás, definitivamente el gran cambio es que logré convencer, y vimos que es lógico, meter un basamento que por lo menos uno de los cuatro lados tiene con una actividad que no sea de vivienda. Entonces, logramos quitar unos cajones para vender menos cajones, algunas cosas, pero para que haya un frente que te hable de que algo pasa. Entonces, imaginar que esto se repite varias veces te va a ir generando una ciudad que puedas caminar. Pero si hacemos puros edificios de estos, pues pierde la ciudad, pierde la calle y nadie pone atención. Entonces, no es que sea un edificio de usos mixtos, pero sí tiene algunas eh, pequeñas intenciones de poder tener un lugar al que puedas trabajar o bajar y tomarte un jugo o salir a correr y regresar y tomarte un café, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es un producto inmobiliario al mercado, pero lo interesante creo que es el módulo, el sistema constructivo y la sección de cómo está relacionado todo en relación a un parque, pues que ese no se toca, esa es la selva como está hoy, ¿no? Y esto como conclusión, o sea, yo digo, oiga, hay que tener trabajo. Bueno, es que hay que promover edificios pequeños, accesibles en costo, y tenemos que modificar usos de suelos y convencer a autoridades. De lo que les hablé, no quiero más, no quiero torres, no quiero más pisos, no quiero especulaciones, no quiero mentir. Nada más quiero que nos dejen hacer 4 viviendas de 50 en vez de una de 200. Eso parece que es mucho pedir y la ley nadie se anima como a tocarla, ¿no? Útiles con la profesión, pues creo que es más importante recuperar la ciudad con edificios que respondan a la banqueta, ¿no? Y construir sin excesos para hacer una vivienda accesiblemente y renta, que tal vez dedicarnos a hacer edificios o casas atrás en campos de golf, que está bien que los tengamos, pero creo que la ciudad gana cuando lo volteamos a verla de esta forma, ¿no? Cuando digo buscar, dirigir y generar dinero de forma adecuada, pues, controlar rentas y convencer a gobiernos que vuelva a construir y administrar viviendas. Creo que el gobierno tiene la enorme cualidad de que no especule con el mercado y pueda controlar quién y cómo y por qué viva en estos edificios. Es la única forma. Si no regresamos, la iniciativa privada no lo va a hacer. Salvo grupos, tal vez como el mío, del cual tengo el privilegio de ser parte, en donde vemos un proyecto más a mediano y largo plazo, ¿no? Poder vivir mejor, más árboles, más servicios cercanos, más equipamiento y vivir en viviendas que permitan la vida, ¿no? El turismo como motor, ya hablamos. Y definitivamente, esta idea ¿no? de la hectárea me hizo pensar en cómo pudiéramos desarrollar pedazos de ciudad público-privado. Por ejemplo, ese parque del centro es 100% público. Cada edificio tiene su parque privado para los que no les gusta salir a la ciudad, pero es cosa de organizarnos, ver que la reserva territorial se está terminando y se está pulverizando, ¿no? Definitivamente prefiero muchos edificios pequeños a uno de estos megaproyectos y macrolotes. Eh, y definitivamente aquí digo, la arquitectura como una disciplina matemática y social, pues más atención a procesos y costos constructivos, mejor eso que despuntes de originalidad y conceptos abstractos, más estudio de nuestros arquitectos modernos, menos vanguardia europea, más compartir, incluir, menos exclusividad y segmentación social, que es hoy el discurso de todos los, tanto gobiernos, creo, como desarrolladores inmobiliarios. Es tú sí te mereces esta vida, otros no, ¿no? A ti sí te alcanza, a otros no. Sé parte de este exclusivo grupo. Es decir, hay un discurso que automáticamente excluye y eso se ve que la ciudad ha sido completamente abandonada eh, por unas rentas y unas ventas a corto plazo de la forma que sea. Pues eso es todo. Muchas gracias y estoy para ayudarles y poder compartir nuestra experiencia aquí con ustedes. Muchas gracias, Juan. Oye, sí, tenemos por ahí unas preguntas. Yo solamente quiero acotar el tema de que
pues estando de este lado, ¿no? De la planeación urbana y de la legislación, ¿no? Del Estado sobre el territorio, cómo tú sí te puedes autorregular en tu desarrollo, pues, inmobiliario. Y cuando el Estado debería de regularte a ti, ¿no? Y todo lo que sucede en la ciudad. Entonces, eso, pues, es lo que me brinca mucho de esta conferencia. Te agradezco mucho que nos hayas mostrado tu trabajo. Como siempre, yo creo que es un caso de éxito y es un parteaguas para diseñar políticas públicas enfocadas a la vivienda colectiva. Voy a darle prioridad a Patricio, que está levantando la mano. Patricio, haznos tu pregunta. Adelante. Hola, hola. Me escuchan ahí, ¿verdad? Tipi. Juan, qué buena conferencia. Tengo rato siguiendo tu trabajo. Me parece un tema clave todo esto que estás haciendo. Eh, yo he estado trabajando en varios proyectos de regeneración de zonas, pues como el centro de Cancún, digamos. Y uno de los temas que siempre brinca, eh, pues digo, como son propiedades pequeñas, ya atomizadas, que pues esa propiedad ya pasó de manos muchas veces están intestadas o tienen problemas legales. Quería ver si nos puedes platicar algunas estrategias que hayan tenido ustedes para poder manejar, por ejemplo, en Donceles, que pues son varios predios pequeños, que seguro han de haber sido un reto, muy diferente a estas, tierra de selva que a lo mejor pues sí, es un poco más simple de manejar. Yo quería escuchar esa parte, o sea, ¿cuál ha sido su estrategia, el approach, cómo ha evolucionado a través del tiempo y qué le recomendarías a otras personas pensando en este tipo de proyectos? Con gusto y encantado de que luego pueda conocerte algo de tu trabajo, ¿eh? Luego me enseñas algo, yo feliz de... Me inspira mucho ver que generaciones más jóvenes dicen, oye, pues claro, a ver, voy a conseguir un par de, ¿no? de millones de pesos y hago esto y vendo otro y empiezo a hacer yo mi propia práctica, porque pues, así empezamos todos. El dinero es, sin dinero no se hace nada y valoro mucho los riesgos que yo también tomé en su momento porque hacerte responsable del dinero pues es muy complicado y prometer cosas y nos ven, a los arquitectos nos ven como somos un mecanismo de generar valor y de generar rendimientos. Por eso Juan O'Gorman dejó la arquitectura, no quería ser un hombre de negocios. Pero felicidades, hay que aprender a manejar el dinero y a la escala que sea, algo chiquito, cuando lo haces bien, es padre reproducirlo. Yo te diría que tengo el privilegio de tener socios abogados. La visión de Juan y de Pablo, Juan mi primo, que tienen una oficina imagínate, de derecho agrario en la Ciudad de México, entienden perfecto la problemática social y tienen una sensibilidad social y son abogados. Sin ellos esto no podría estar de pie. Si bien Víctor y yo pues, diseñamos ahí, hay la sección y hay qué bonito de EPA vale madre. Tener socios que, primero, que tienen el músculo legal, administrativo, y sobre todo económico para hacer las cosas es lo más importante. Entonces, cada compra o cada adquisición o cada permuta ha sido siempre un tema, es una novela, está claro, los desarrolladores no les interesa. Yo llevé a desarrolladores a Donceles y me decían, "Güey, vámonos de aquí, está horrible, estás loco." Un estudio de mercado hubiera dicho que Donceles era inviable, pero consigues a un dinero educado y a un abogado cabrón que sabe cómo hacer las cosas. Es decir, hemos construido sobre terrenos intestados, pero habiendo firmado antes que, o sea, nos hemos tomado riesgos, pero es ver, saber que no, ¿qué te diré? Pues entre abogados, cabrón. O sea, claro que hemos tenido problemas, claro que hemos tenido que arreglar y a registro público, arreglar temas. Nos hemos vuelto además, hemos arreglado papeles para los herederos, hemos sido un apoyo legal en todos los sentidos, pero esto es gracias también a que sin Pablo tiene una cabeza y un equipo atrás también legal. Entonces, necesitamos socios de este tipo. El arquitecto no es el creador de este proyecto, es un grupo de gente que sin el apoyo legal y administrativo no podría estar de pie, ¿no? Administrar estas viviendas es una lata. Entonces, claro, el tiempo de diseño que dedico a esto es mínimo contra todo lo otro, que es mantenimiento, administración, nuevos proyectos, atención a vecinos, problemas, inundaciones, atención a gobierno. Entonces, luego me enseñas tu chamba, pero sí, definitivamente un socio abogado con esta visión de ciudad
y que no busque que este proyecto le dé rendimientos inmediatos. Necesitamos socios que vean que este proyecto pueda tener rendimientos a corto y mediano plazo y que sea infalible. Puede venir otra pandemia, pero la gente no se nos va de Donceles. Así como en Tulum o en los hoteles que inviertes para especular y tener dinero a la brevedad y se da una pandemia o llega el sargazo y se te vacían y quiebras y tienes que correr gente y tu empresa se mete en problemas. Entonces, el chiste es tirarle a largo y mediano plazo. Por suerte, todos tenemos otros proyectos con los cuales poder también vivir. Entonces, no es una especulación inmobiliaria. Buscamos rentar y construir los cimientos de un proyecto que impacte socialmente en la zona y que a la larga solito camine. Es una forma de buscar una como autosustentabilidad. Entonces, socios abogados y gente con valiente, valiente, pues, porque problemas, ¿no? Hay miles, todo va a ser no y todo va a estar lleno de problemas. Pues a veces hay que tomar riesgos y a veces hay que, si tú no crees, tu socio te anima, si el socio no puede, tú le dices que sí, y ahí vamos, de uno en uno. Ha sido divertido, también ha habido, puta, pues sí, tragos amargos, ¿no? En este camino. ¿Qué otra Gracias, pregunta por Juan. ahí? A ver, adelante. José Armando. Hola, ¿qué tal, Juan? Oye, excelente la presentación. Igual como Patricia, pues ya tengo rato siguiendo el tema. Yo estoy en el Implan de Monterrey, no no es un pero, somos compañeros de Implanes. Este, Específicamente me encargo de la parte de regeneración urbana y urbanismo social. Y fíjate que estoy completamente de acuerdo con lo que platicas de que, bueno, las normativas o los planes hoy no permiten hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Y el año pasado estuvimos trabajando en un nuevo plan que sigue todavía en proceso de aprobación, pero que justo estaba buscando a esta lógica de, bueno, intentamos que se haga mayor densidad, pero no necesariamente con temas de altura, sino simplemente de que mantente en 6 pisos, ¿verdad? Pero con unas densidades interesantes, como de nosotros también tenemos 200, 250, incluso un poco más, ¿no? Pero teniendo muy claro ese tema de la forma urbana. Lo que nos encontramos durante el proceso de la consulta es que hay una casi satanización de la densidad. Hay una tensión y una presión por parte de ciertos pues, grupos de vecinos que tienen pues esta preocupación, ¿verdad?, sobre la cuestión de la densidad, pero que de repente nosotros lo entendemos como esta preocupación más bien por estos grandes megaproyectos. Y al contrario, nosotros buscamos, o dentro del proyecto de este plan, se buscaba habilitar personas como tú, que están interesados en hacer proyectos de pequeña, de mediana escala, para poder habilitar, ¿no? Y hacer ese tipo de producto. Mi pregunta va en el sentido de, bueno, ¿cómo le hacemos nosotros también los gobiernos que de repente queremos hacer ese tipo de cambios y que de repente hay una tensión para afuera, por la misma población, que no les gusta la palabra, no les gusta la palabra densidad y que también empiezan a tener un rechazo hacia ella en ese sentido? Gracias, José Armando. Sí, es Qué un interesante tema. pregunta, ¿eh? Es un tema. Es más fácil hacer un edificito en un terreno de 90 metros y ¿no? Calladito a anunciar la torre esa y los vecinos. Pues las torres llegan muy feo al piso. Es muy difícil que una torre llegue y genere y construya ciudad por todo lo que implican las torres. Entonces estructuras de 4 niveles sin elevador, sobre todo, son muy fáciles de mantener. Son muy accesibles, estructuras sencillas. Entonces a mí me encanta la alta densidad en estructuras de media escala. Esa creo que es la forma correcta de construir la ciudad. Sin duda, las plantas bajas tienen que ser activas y hay que buscar otra forma de no poner tanta atención a los coches. Esa es una... Siempre los vecinos se quejan de los coches y aquí de a diario tenemos quejas y nos llaman los arquitectos destructores de la ciudad. Y claro, hay mucha opinión encontrada. Yo te diría que nos han funcionado, sí, a veces socializamos ciertas cosas, claro, a ver, júntense vecinos, a ver, pónganse de acuerdo, ¿qué onda con esto? Bueno, pero les voy a dar esto, pero a cambio de esto. Y yo creo que las torres son mucho más agresivas que estructuras de 4 pisos, que son amables al barrio, que te permite tal vez no tirar todos los árboles, que este desarrollo de
ahí les va, llegó la modernidad y la torre y el super render y puta, yo digo, chin, no hemos aprendido nada. O sea, creo que sí hubo una forma en el siglo XX de construir ciudad con estos pequeños edificios, que pequeños edificios es, pues, caminen en la Roma y en la Condesa, son estructuras de, antes de los 70 y se hacen que salieron las torres. Sí, se hizo un barrio muy agradable con arquitectura, primero patrimonial, que ayuda muchísimo, pero con muchos espacios públicos. Entonces yo sí le voy a tirar es mucho más discreto a hacer muchos edificios chiquitos que la gran megaproyecto y todo. Y aún en esos chiquitos hay que platicar con los vecinos, a veces es peor tener una casa abandonada, que es un foco rojo ahí de infección, que hacer, vamos a hacer esto y es pero les muestras la torre y el dinero así y dicen, puta, hay una fricción. No, nosotros no nos libramos de eso, pero la socialización y lo que ha hecho, a veces de México vuelan los abogados con su equipo de sociólogos y ya nos sentamos todos con minuta y los vecinos quieren y las inundaciones están al orden del día y más ahorita que es temporada de huracanes. Entonces, te diría que en esa parte ellos saben mucho más de esa gestión. Yo sí, sin duda voy a favor de pequeños edificios más chicos y no la gran torre, pero no hay de otra. Tenemos que a veces hacer el cambio porque se tiene que hacer y hacer uno va a ser difícil. Cuando haces uno y ves que mejora la ciudad, pues el segundo va a ser menos difícil. Yo aquí estoy trabajando con Samuel Mollinedo, el regidor de Desarrollo Urbano. Hay tanta reserva territorial en pequeñas piezas del municipio, pero no le ponen atención como si no sirvieran de nada. Terrenos de 300 metros, inclusive de más, y el de 100 no sirve igual uno de 100. Entonces, yo digo que todos los municipios deberían de buscar la reserva territorial pequeña para actuar como soldaditos chiquitos en pequeñas cosas. Y es como hacer, ¿qué te diré? ¿No? Tal vez hacer, no voy a decir que bolillos en serie, pero no es el pastel de novia. Es muchos bolillos para toda la banda y no el gran pastel de novia, ¿no? Socializar sí necesitamos y vale la pena y nunca va a estar todos de acuerdo. Pues a veces hay que también el gobierno, te imagínense el gobierno cuando hizo Tlatelolco, no vean ni quién se iba a quejar, quítate las máquinas así, ¡buah! Entonces, ni tanto de un lado, ni tan ser tan perdonistas porque nadie hace nada, ¿no? Entonces, el gobierno Claro. sí tiene la facultad, creo, de controlar y decir, no, esto sí lo vamos a hacer, porque esto no es las torres, porque aquí va a haber vivienda social, porque aquí va a haber rentas de esto, porque aquí vamos a generar comercio de barrio, porque vamos a subsidiar comercios, porque vamos a invertir el dinero de la que pone en la torre, lo vamos a invertir en un espacio público. Y pues, no, no estoy de acuerdo, bueno, pues tú no, pero los otros sí, puta. No lo sé, no es fácil y esa es la gran dinámica que como arquitectos tenemos que tener la sensibilidad para hacerlo, mi buen José Armando. Te ¿Ok? agradezco mucho. Gracias, excelente. Súper. Y bueno, como esta crisis de vivienda a nivel mundial, o sea, ya mi generación no puede acceder a a comprar una casa, nos hace una pregunta muy interesante también, Javier, sobre cómo detenemos, a ver, si va a aumentar el precio, ¿no? Evidentemente, pero la crisis que vivimos ahorita es que aumenta demasiado rápido y no da chance ni siquiera de cumplir tus 30 años profesionales de trabajo para que hagas el procedimiento este de adquirir una vivienda. Entonces, el tema aquí es que va súper rápido el aumento en la vivienda. Eh, ¿Tú cómo lo has visto desde bueno, tú como que eres desarrollador, cómo has visto el crecimiento tan rápido de la vivienda desde tu perspectiva? Perdón. Estás en mute. Sí, ya, perdón. La oportunidad está en las zonas que no están de moda hoy, ¿no? Si puedes conseguir precio de terreno en menos de 5,000 pesos metro cuadrado, vas a poder hacer una vivienda de menos de 2 millones de pesos, que yo creo que sí pudieras, ¿no? De pronto una vivienda de 1,600,000 vender, no sé, vender en 30,000 pesos metro, 28,000 pesos metro, para un nivel medio más abajo, pues bajas acabados y vendes en 22. Depende para quién sea la vivienda, pero cuando el terreno está tan caro, es que hay que movernos de zona. No se puede, o a veces el terreno está caro, claro, para hacer tres viviendas. Pero imagínate que tres viviendas de 200 las conviertes en 12 de 50, te cambia por completamente la percepción de cuánto cuesta un terreno. Entonces, una fórmula que me gusta es comprar en 3,000 pesos metro cuadrado terreno, construir en 12,000 y vender entre 25 y 35. Yo creo que esa es una forma en la cual podemos una vivienda accesible a un nivel medio bajo, no es
No, aquí hay viviendas de 150 mil pesos metro cuadrado. Yo vivo ahorita muy agradable en una vivienda de 30, que me costó construir 12,000 y que se vendió en esta fórmula y hubo negocio. Entonces, está bien que haya negocio, todos trabajamos para ello, pero más allá de hablar del negocio, yo digo, ¿en qué momento el Estado se va a poner a promover y hacer, construir vivienda y administrarla? En donde no haya números, no la veamos como un producto de mercado. ¿Y cuánto cuesta tu manzana y pesa más que la mía? Es que la vivienda hay que sacarla, sobre todo el Estado tiene la facultad, la iniciativa privada no lo va a hacer, pero el Estado tiene, los municipios tienen la facultad de decir, oye, dame un pedacito, hagamos un edificio, hagamos una de esas viviendas del bienestar que nadie sabe bien qué significa, hagamos un edificio de 20 unidades en esta reserva territorial de 350 metros por ahí que nadie quiere, cosa que el municipio la tiene y no. Y entonces hagamos lo que hay que hacer. Y las rentas, estoy seguro que las rentas te van a dar un 6 un 7% de retorno anual. Bueno, se mantiene tu dinero, ¿no? Buscamos el 10 el 12 sí, nos encantaría, el 18, pero ya estar en 3%. Ahora, y si eres el Estado, pues, güey, pues subsidias el bienestar social, yo creo, ¿no? Pero yo creo que un buen edificio bien construido en un terreno intraurbano sí te puede dejar en rentas bien administradas entre el 5 y el 10%, que eso lo buscan los desarrollos inmobiliarios. Ojalá sea más, obviamente, pero yo también, el Estado tiene que empezar a ver la vivienda no como un producto de mercado, sino como un producto de urgencia, en donde las rentas te van a hacer que tu esquema financiero sea factible, ¿no? Me encanta a mí la combinación en concurso. Si podemos, igual dices, no, eso no sucede aquí, pero en menos de 5,000 pesos metro cuadrado, con un mixto de barrio, con 250 viviendas por hectárea, viviendas de 40, 60 y 80 metros, construir a 12,000 pesos metro, salir a la venta en 26 a 35,000 pesos metro cuadrado. Estoy seguro que haces un negocio razonable, sin especular, sin nada, y son edificios de 4 niveles, como el que estoy ahorita, los comparto. En fin, de que se puede, se puede. Yo creo que si la tierra está más cara, será porque tal vez puedas vender a 42,000 pesos metro, o porque puedas meter más densidad, pero una densidad de 250 300 viviendas por hectárea, jala bien. No sé si eso responde la pregunta. Súper, sí, y aparte, o sea, el Estado tiene que empezar a ver la vivienda como un derecho humano tal cual como está en la Constitución y regularlo, ¿no? Ya meterse a este, pues sí, a este ejercicio jurídico, como bien dices. Este es un equipo. Acá tienen que haber muchísimas disciplinas acotando este tema. Nosotras en el Implan estamos apenas como en esta etapa de la tipología de la vivienda y de la que hay aquí en el municipio. Pero sí, queremos ya brincar también a la etapa de ya poder atrevernos a regular, ¿no? Yo creo, Bueno. yo te digo algo, algo dentro de las locuras de Trump dijo que estaba haciendo una sociedad que creía en la meritocracia, ¿no? Porque es muy difícil tener una postura, al menos entre la 4T, que tiene cosas muy buenas, entre la ultraderecha de no sé quién, entre los programas sociales que supuestamente es muy difícil tener una. Pero si algo me queda claro, sí creo que tenemos que construir una sociedad que el mérito se premie y que tú como individuo en una sociedad tengas las ganas, las características y los huevos de superarte. Entonces, cuando la vivienda es un derecho, pero regálenmela, es difícil. Sin duda, tenemos que lograr que la vivienda sea un placer habitarla y claro, que te cueste, si vas a pagar una renta, como a todos nos cuesta, sea del Estado o sea de privado. Yo no creo que tengamos que el gobierno de pronto hacer unas viviendas pocamares y regalarlas. Definitivamente no. Tiene que ser un privilegio vivir en una buena vivienda porque a un precio accesible. El privilegio es pagar un precio accesible, no el diseño de la vivienda. Entonces, yo sí creo que necesitamos construir una sociedad en donde la meritocracia sea premiada, que tú te esfuerces por ser mejor diario, definitivamente. No podemos construir una sociedad en donde digas, la vivienda es un derecho, regálenmela, gobierno, que no tengo chamba acá. No, Sí, no se pero no al puede. grado de no poder accesar trabajando 100 Claro, años, ¿va? ¿No? claro, claro. Ahorita me decías, claro, no sé, ¿has sacado un crédito hipotecario tú? No. ¿Has- ¿Qué oportunidad, qué chance hay hoy de ahí en donde vives de sacar un crédito hipotecario? ¿Hay algo que te O sea, sí interese? hay, claro, pero ese, o sea, no me va a ¿Tres alcanzar. millones, 3 millones, ¿cuánto cuesta? Es muy No, no, caro. no, no, nunca. O sea, No, no. Yo, imposible, imposible. No, realmente yo fui quien hizo esta pregunta ahorita
Y la Adelante. verdad es que es una preocupación genuina de cómo estos costos van cada vez más altos y más altos y más altos, ¿no? En un punto donde en San Pedro tenemos ridículamente un costo de 120,000 pesos metro cuadrado como mínimo, y acá en Monterrey es 70,000 pesos metro cuadrado, y dices tú, o sea, es impagable. Imagínate acceder a un costo de un departamento, no sé, de 90 metros cuadrados en 6 millones de pesos. ¿Cuánto tienes que pagar? Una apertura de un crédito, pues está en 1 millón de pesos o más de 1 millón de pesos, solamente para poder acceder al crédito, ¿no? Entonces, es demasiado, y para mí es una preocupación genuina de yo ahorita es imposible, bueno, no es imposible, pero es muy difícil llegar a comprar una vivienda, pero pienso en mí ahorita, pero también pienso en mis hijos, ¿no? En mi hija, ¿qué va a pasar con mi hija si siguen estos precios tan altos, ¿no? En algún punto se tiene que parar, ¿no? Para poder llegar Yo, a acceder a una sí, vivienda. yo comprar terreno en zonas elegantes, imposible, ni me interesa. No me interesa vender caro y presumir que mi edificio es un icono me interesa la oportunidad de negocio en zonas muy deprimidas. Las Donceles no saben lo que era. No querían la gente ni entrar ahí por insegura y porque se inunde, porque huele feo y porque es un basurero. Esa es la realidad de nuestro país. Sin miedo hay que voltear a ver zonas mucho menos elegantes, por decirlo políticamente correcto, en donde busquemos un terreno que no cueste más de, chequen sus números, máximo 5,000 pesos metro cuadrado, es decir, un terreno de 300 metros, pues 1,5 millones, ¿no? Más o menos. Tal vez dices, no, eso es imposible. Pues busquen en donde sí se pueda, tal vez tiene que ser un barrio. Es que ya lo encontré, pero no hay permisos. Puta, pues entonces construyan como, agárrense a quien puedan, convenzan a quien sea, pero comprar terreno caro, empezamos mal el desarrollo inmobiliario porque nos van a salir más caro. Ya sabemos que todo va a salir más caro, va a haber problemas, vamos a entregar más tarde, el régimen de condominio se va a atorar, va a costar más, los derechos de agua van a saber a duplicar. Esa es la realidad, es muy hostil el desarrollo inmobiliario. Todo el tiempo, si no tienes dinero de sobra, de respaldo, quedas mal con todos. Entonces, yo estoy harto yo también un poco de eso. Tenemos que ver una forma en la cual haya mecanismos más flexibles de poder, donde quieras, como se puede hacer una estructura de 3 niveles y en vez de hacer una vivienda de una casa de 300 metros, haga 6 estudios de 50 y tú vives el primero ahí y pones tu oficina. Así lo hicimos en Donceles. Entonces, busquen tierra en donde no hay usos de suelo, que está barato, pues ahí hay que convencer a la gente para cambiar la ley. Eso lo hicimos en Donceles. Puedes hacer una vivienda de 300 metros, pero no te dejan hacer 6 estudios de 50. ¿A quién se le ocurre eso? Ese es un error de la norma que el que la puso no le entendió para nada. Entonces, pues necesitamos Oh, valientes. la entendió muy bien y Lo entendió muy bien y entonces se vuelve un mecanismo para, si quieres, cuesta tanto esas viviendas. Entonces entras en este juego y te das cuenta que nuestro país, pues es un chiste y al mismo tiempo hay gente muy valiosa como ustedes en organizaciones que con toda esta idea de hacer las cosas bien y te enfrentas con que allá afuera las cosas son o sea, vean la mañanera o vean las noticias, ¿no? Lo que sucede en este país. Entonces con ese contexto yo también digo... ¿Cómo me dejan hacer una bien de 300, pero no puedo hacer 6 de 50? Y Juan, mi primo, que decía, no, o sea, tú te preguntas, güey, saca la licencia de tu casa de 300 metros y vamos a hacer 6, me vale madre, cabrón. Así era Juan. Entonces, claro, necesitas un socio con medios legales y que te apoye, porque si no, pues no, la guerra la ganan los otros, siempre la guerra la ganan los otros. Entonces, bueno, busquen terreno súper. más alto y donde no se pueda, vean que sí se puede hacer. Y donde no se San pueda, Pedro 400, ahí te vamos. construyan barrios y siempre meter el pequeño cafecito que no será negocio, pero será un beneficio social. El café que tenemos, bueno, no es un gran negocio, pero es un punto de reunión. El bar, el no sé qué, las estos. Subsidiamos los locales para que haya Y son actividad y la estas gente. acupunturitas, Sí, exacto. claro. Y bueno, pues qué más, sí, Juan, el problema de muchas la gracias. tierra. Bueno, Muchas gracias. Siempre es un gusto, hablar contigo, platicar. Gracias por el tiempo. Nos dio mucho gusto que nos hayas abierto aquí, pues las puertas de tu oficina y creo que vamos a finalizar con unas palabras de Salma o alguien por ahí que quiera comentar. No sé, bueno, si no, o sea, aquí. Ok, Hugo. Gracias, Juan. Un gusto. qué gusto saludarte. Gracias, Ale. Me estoy poniendo mis zapatos, perdón. Ya me tengo que ir.
Ahí me Ya. escucho. ¿Palabras mías? No. ¿Palabras de quién? No, no, ahí me escuchas tú. Sí, perfecto, Sí, pues adelante. muchísimas gracias por aceptar la invitación. Contacto de parte del Implan y tú y más gente que se ha unido a este programa de diálogos urbanos. Esta es la edición en línea, una sobre y vivienda colectiva. También nada más aprovechar el espacio, quienes nos están escuchando, para invitarlos el sábado 8 de noviembre. Vamos a estar con una premiación de la convocatoria Diseña la calle de tus sueños en el Parque Cloutier. Quien se quiere echar la vuelta va a ser la premiación y va a haber también un espacio para diálogos urbanos del tema de la convocatoria. Entonces, concluimos este webinar. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos. Muchas gracias. Ánimo. Lo que necesitan me Muchas escriben gracias. a mi Instagram, quien quiera. Y yo creo que, sí creo que entre todos podemos hacer un cambio, sin duda. Eh, Creo que viene un muy buen momento porque cada vez hay gente más valiosa en instituciones de gobierno. Creo que el gobierno actual, la 4T, tiene cosas muy buenas también, otras muy malas, pero las buenas hay que agarrarlas para, para retomar todo lo que platiqué. Ojalá a alguien le haya inspirado esto y lo que necesitan ahí me buscan. A ver, y seguimos platicando, ¿va? Gracias, Juan. Bye, Hasta gracias. luego. Muchas gracias, Juan. Gracias. Hasta luego.